Agradezco que nos acompañe el día de hoy Marcelo Ebrard, recién nombrado secretario de Economía. Marcelo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo te va? Soy un secretario de Economía en formación. En formación. El día 1 de octubre ya. A ver, me llamó la atención justamente el viernes terminamos la semana con una entrevista con Enrique Acevedo. Sí. Y hablabas de la pasión. Y decías, varios del gabinete están en lo que para los que les apasiona. Y hablabas del secretario de Agricultura, de la nueva secretaria de Ciencia. Pero no precisamente tú estás en lo que te apasiona, la economía. Bueno, es que la negociación que va a haber del tratado, que en realidad es una negociación política de altos vuelos, ¿no? Muy compleja. Pues sí es lo que me apasiona. Y además yo le dije a Claudia, bueno, esto es mi responsabilidad porque platicamos un día y le dije... Me preguntó, ¿qué es lo que tú crees que es el principal reto y la principal oportunidad en la cancha que tú estabas manejando, ¿no? Que era la Cancillería? Entonces le dije, mira, para mí el principal reto es la revisión del tratado. Sobre todo si gana el Partido Republicano, porque el grado de dificultad que vamos a tener va a ser mayor. Pero en cualquier caso, tienes en Estados Unidos un consenso proteccionista. Entonces, si no lo manejamos bien, yo lo veo como un riesgo importante. Por otro lado, es una oportunidad si los convencemos de lo que queremos hacer, que es hacer un tratado con una serie de plus para México, en sentido de homologar sistemas de aduanas y demás, transporte, movilidad laboral, que hoy se da la movilidad laboral, pero solo en el campo de trabajadores agrícolas. Entonces, ampliarlo, a ver si se puede. En fin, entonces habría una gran oportunidad. Y eso es lo que finalmente me dijo, bueno, pues entonces vete a economía. Entonces hubiera dicho, pues, a ver, ¿por qué no piensas lo que dices? ¿No? Sí, hubieras dicho algo así como, me apasiona la organización del mundial. Te hubieras dado una pensada y te vas al fútbol. Algo más. Pero, a ver, un poco los procesos económicos, como el tratado, por ejemplo, son procesos económicos que vienen de muchos años atrás. Realmente... las buenas noticias o las malas noticias en materia económica no dependen casi nunca de una decisión de corto plazo, sino de lo que vienes construyendo a lo largo de muchos años. Pues, pero sí puedes hacer muchas cosas en el corto plazo. O sea, por ejemplo, con Tesla empezamos a trabajar en 19. Musk no nos contestó el teléfono hasta el 20. Ya sabes, dejaba yo recados de... Puro mensaje de WhatsApp. Si eres canciller de un país, marca 2. ¿No? Si quieres tu Tesla, marca 3. Bueno... Y me habló por teléfono un día por la pandemia, porque le cerraron una planta en Puebla, no de Tesla, sino de alguien que le surte ya sabes, el tornillito que va no sé dónde. Bueno, se le paró su producción mundial y cuando preguntó, le dijeron, pues es que México cerró una planta en Puebla. Entonces por eso me habló. Bueno, se resolvió ese problema y después ya me dijo, te voy a mandar a mi CEO, que es Rohan Patel, porque queremos poner una planta en México. Fueron a ver 15 lugares. Bueno, todo esto que te acabo de decir, 19, 20, 21... 22 y 23 se anunció la decisión final. 23 y 23. Entonces, sí puedes lograr, primero, reducir los riesgos de la revisión del tratado. Segundo, traerte muchas empresas que hay que ir por ellas. Hay que convencerlos, hay que persuadirlos. México tiene que tener una posición muy agresiva. Pero entonces sí se va a hacer lo de Tesla, porque parecería que no. Parecería pues que se aventó para adelante. Ayer me escribió Rohan Patel y me dijo, no, sí lo vamos a hacer. Bueno, ahora, no sé exactamente qué día van a empezar a hacer las cosas. Pero sí lo vamos a hacer. Esa es la decisión de ellos. Sí, eso me dijo ayer, porque me habló para felicitarme. Le dije, oye, ¿la planta? Me dijo, te estoy hablando para felicitarte, ya me la estás haciendo cansada. Sí se va a hacer. O sea, sí, me dijo, no, sí se va a hacer. Entonces, puedes ir por toda una gama de empresas. Ahora, ¿por qué puedes ir y antes no podías tan fácilmente? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que ahora están dispuestos a asumir ciertos costos de relocalización por razones geopolíticas. Es decir, que tu tecnología de punta no esté en manos de tu principal competidor. Cosa que dices, bueno, ¿y por qué se tardaron tanto en eso? Que van tarde, es lo que te iba a decir, porque precisamente justo en la pandemia, pues es cuando abren esta planta de Tesla en China y se convierte, digamos, en la semilla. Es la segunda economía del mundo. Yo creo que, fíjate que me tocó hacer un viaje a China hace muchos años para responder una pregunta. ¿Qué tanto va a competir China con nosotros cuando era un país muy cerrado todavía? Y nadie lo veía venir lo que pasó. Entonces, mandaron a China toda la producción. Es la fábrica del mundo. Y ahora, pues, ya no quieren eso. Entonces, están relocalizando empresas. Entonces, en esa relocalización,
sí puedes tener una gran eficacia en traerte empresas, inversiones importantes. Y por eso Claudia dice, pues hagamos 10 polos, para que les demos todo lo que necesitan en esos 10 polos. Tienes agua, energía, en fin. ¿Y qué te encargó específicamente cuando dice, vete a economía, pero te encargo? Bueno, es lo del tratado. ¿Tratado? Es el tema de los polos, Okay. de apoyarlos, desarrollarlos. Tercero es el tema de la política industrial de México. Hazte cuenta que es como la vacuna, por ejemplo, un día cuando fue la pandemia, nos dice una empresa mexicana, bueno, me dijo el rector de la UNAM, busca esta empresa porque creo que tienen un buen desarrollo. El rector era Enrique Graue. Entonces busqué a la empresa que se llama Avimex y les dije, ¿ustedes qué hacen? Hacemos vacunas y estamos desarrollando un primer producto de vacuna contra el COVID-19 junto con Montes Sinaí en Estados Unidos. Para poder desarrollar su vacuna, tuvo que participar desde luego con CONACYT y aportar millones de pesos porque no puedes hacerlo como empresa si no hay una aportación. Entonces, la política industrial de México debe ser, ¿cuáles son los sectores que queremos? Por ejemplo, este es uno, farmacéutico. Ok. ¿Qué quieres desarrollar? Tienes que invertir ahí, tienes que coordinar las acciones, tienes que sacar a Nafinsa de su letargo, cambio de diseño. Más pensarlo como una fintech que como, ya sabes. Ok. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que hacer. Y una última reflexión que es cómo reducir el costo de la formalidad en México, que deja fuera a la gran mayoría de la actividad económica. Esos son los encargos, específicamente, digamos, los ejes. Hay, por lo menos le fue muy bien la semana pasada a Claudia Sheinbaum con su reunión de empresarios, pero varios de los comentarios de los empresarios podría haber cierta incertidumbre a partir de la aprobación de la reforma judicial, que por lo menos parece que se va a hacer y se va a hacer y por lo menos no vemos que haya un margen de maniobra. Sin embargo, a ti te va a tocar el tema de las calificadoras. El tema de las calificadoras, el cómo convencer a las calificadoras que es una ruta correcta. Pues mira, las calificadoras, yo creo que lo que les preocupa más es qué vas a hacer con Pemex, cuál es tu plan de negocios. Okay. Y, o cuando menos es lo que he podido platicar yo con las gente, sobre todo los burós allá en Nueva York, que son los que emiten las calificaciones, y tu plan de reducción del déficit, ¿cuál va a ser? O sea, son esas variables muy importantes. Yo creo que en materia de la reforma judicial, sí vas a tener ruido, sí vas a tener ruido o duda, en tanto nosotros no aclaremos, cosa que haremos, nosotros como gobierno entrante, de cómo se va a aplicar esto. Porque en Estados Unidos no les preocupa tanto que haya elección, pues en Estados Unidos hay elección de jueces. De hecho, de los países desarrollados que son socios nuestros, Estados Unidos es el único que elige jueces. Y no es cualquier cosa, es el 87% de los jueces. Pero cuando dices cómo se va a aplicar, ¿es que todavía hay letras chiquitas, por ejemplo, en la aplicación gradual? No, lo que quiere decir es, bueno, por ejemplo, ¿cómo integras el mecanismo que resuelve quiénes van? Ok. ¿Quién resuelve si un juez puede ser ratificado o no? Okay. Esos paréntesis todavía. Esas cosas es lo que te dicen, hay que explicarlos y hay importantes. Y en donde tú puedes decir, ok, va a ser una elección partidaria o no. Hablaba yo antier con una gente en Nueva York que me decía, oye, a ver, aquí tenemos nosotros 4 estados, yo ni sabía, en donde se elige partidariamente. Es decir, hay una lista de jueces que propone el Partido Republicano y otra que propone el Partido Demócrata. Me decía, ¿esto es una idea que ustedes tienen? Le dije, no. Cuando menos hasta donde yo alcanzo a ver, sería muy mala idea. Bueno, entonces hay que precisar estas cosas que te acabo de decir y así va a ser porque ya tiene que ver con la implementación. Y yo me imagino que eso, estoy seguro, eso va a reducir mucho la incertidumbre para un país que está acostumbrado a elegir jueces. Ahora, hay otro sistema que es el japonés, que es ratificación. Entonces ahí se nombra mediante un procedimiento similar al nuestro, aunque es un régimen parlamentario, los ministros de la Corte, y cuando lo nombran, a la siguiente elección te dan otra boleta. ¿Sí o no? O sea, ¿se queda ese ministro o no se queda? Me lo decías, una de las cosas que le preocupan a los calificadores es qué va a pasar con Pemex. Te pregunto directamente, ¿qué va a pasar con Pemex? Ya lo anunciará ahora en estos jueves de nombramientos. ¿No? Ya se anunciará quién se va a hacer cargo de Pemex. Y es evidente que tenemos que presentar a la entrada del gobierno, no creo que en este momento, pero sí en la entrada del gobierno, primer mes, cuál es el plan de negocios que vas a hacer. Porque Pemex tiene una deuda muy grande.
Ok, bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresamos un par de preguntas más. Está con nosotros Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía. Regresamos. Me llamó mucho la atención un análisis que hace René Delgado cuando se nombran los primeros 6 del gabinete. Dice René Delgado, pues creo que acaba de terminar el tiempo en el que se calificaba o por lo menos se ponía a los secretarios con la relación 90% lealtad, 10% capacidad. Dice, parece que todo esto ya cambió. Bueno, esa es una buena señal que por todas las personas que se anunciaron, que tienen diferentes trayectorias y diferentes experiencias, pero sin duda alguna sí manda un mensaje muy claro de la doctora Sheinbaum de cuál es su criterio de integración del gobierno. Uh-huh. Y desde luego que la preparación y la experiencia que tengas, la trayectoria que tengas, pues, está contando mucho más. Uh-huh. Y eso se quedó claro ayer en los 6 nombramientos que dio. ¿Te parece que regresa otra vez a importar la gente que está en el gabinete? No quiero decir que en el último sexenio no importó, hubo tal, pero había una voz muy poderosa que era la del presidente. Había ocasiones en las que el presidente decía vamos a rifar el avión, entrevistaban al secretario de Comunicación y Transportes, el secretario decía no, eso ¿quién lo dijo? El presidente. gran idea. Es que no veía las mañaneras. No veía las mañaneras del secretario de Comunicación. Pero tenías que poner sí, a ver, maestro, ve en la mañanera o cuando vamos a estar hoy están hablando de ti. ¿No? ¿Regresan los hombres y mujeres de poder? Yo lo que diría es que siempre han contado los secretarios. Yo estuve en el gabinete de Andrés Manuel. Más bien es el modelo de comunicación que tienes también, ¿no? O sea, son las dos cosas, pero el modelo de comunicación era esencialmente la mañanera. Uh-huh. No sé todavía cuál es el modelo de negociación que Claudia va a querer impulsar. La comunicación, sí. Eso no lo sé todavía. Pero lo que sí me queda claro es que siendo las personalidades que está invitando, es evidente que vas a tener un gabinete mucho más presente y mucho más activo en los medios de comunicación por razón natural. Pues aquí estamos. No llevo ni el día de que me propusieron. ¿Y tu comunicación la tienes clara para el próximo sexenio? Porque parece que siempre que has estado en una posición de poder, ya sea como jefe de gobierno, como secretario de Estado, sí, siempre tienes la creatividad de la comunicación y impones de alguna manera dentro de la agenda nacional. Pues tenemos que estar en los medios y tienes que estar informando, y yo pues seguiré en la misma dirección, la misma línea, estar transmitiendo cuál es la agenda nacional, qué queremos hacer con la economía, etcétera. Entonces va a ser ese el modelo. Metiéndole a TikTok, a Instagram, sí, a todo eso. Sí, yo de TikTok ya no me salgo porque me divierte mucho. Y para cerrar, bueno, pues por lo menos en materia económica, lo que dicen los especialistas es que el sexenio que acaba de pasar fue un sexenio bastante conservador. Era eso, no le gustaba gastar de más, subejercía el presidente López Obrador. ¿Se espera un sexenio parecido con Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que vas a ver un esquema hasta donde alcanzo a ver, con bastante disciplina fiscal. No veo que Claudia sea partidaria de hacer crecer la deuda de manera sustancial. Entonces, sí creo que va a ser ese el modelo. Ahora, estás partiendo la base de un cálculo de crecimiento mayor. Entonces, probablemente vas a tener más recursos. Es decir, no necesitas ir a deuda o otras vías de reforma fiscal, que ya dijo que no. Ya dijo que no. Fue de las notas que también dio. Sí. Bueno, pues Marcelo, ojalá sea la primera de muchas conversaciones. Te agradezco de verdad estos minutos y bueno, pues mucha suerte también para lo que viene. Nos vemos pronto. Gracias por invitarme. Gracias Marcelo. Nosotros vamos a lo que sigue.